toda persona en la vida necesita como uno dice, una orientación, ¿no? No hay nada más difícil que uno caminar por la vida, y valga la redundancia, sin saber para dónde va. Y esa es la triste situación de las personas que no tienen a Dios en su corazón. Aunque traten de consolarse con la idea de que somos animales racionales, pero al final hay un vacío existencial en el corazón de toda persona, llámese ateo, incrédulo, como se llame. Y entonces no se puede negar que las personas buscan un sentido para la vida y algo que los oriente. Pues tú le preguntas a una persona hacia dónde va, refiriéndote a su futuro, a su destino, y realmente la gente no tiene eso muy en claro, porque por eso se practica el hedonismo. Esto es una sociedad hedonista en extremo en estos tiempos, porque las personas piensan que eso es lo único que se van a llevar cuando se mueran. Cuando hablo de hedonismo, estoy hablando de la filosofía que considera el placer como el bien último. De ahí vienen esos refranes populares que dice: aprovecha todo lo que tiene, disfruta todo lo que pueda, porque la vida es una sola, porque la vida es corta y es una sola, y cuando te mueras no te vas a llevar nada, porque ellos están mirando un destino incierto. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, vemos la vida de una manera diferente. Por eso nosotros no cambiamos nuestro destino por placeres pasajeros, como hace la mayoría de las personas. Más bien nosotros tenemos un rumbo definido, y una de las cosas que quiero esta noche compartir con ustedes, cuando le digo guiados por los principios del reino, es que nosotros entendamos qué es lo que nos ha dejado el Señor para que nosotros podamos vivir con propósito el tiempo que vamos a vivir aquí en la tierra. Muchas veces nosotros pensamos que, o queremos como cristianos, que el Espíritu Santo nos susurre cada paso que tenemos que dar en la vida, y eso de alguna manera yo le he llamado, en algunos de los temas que he compartido en otros momentos del ministerio, le he titulado el trauma de la obediencia, porque uno dice: yo quiero hacer la voluntad del Señor, pero no sé cómo hacer la voluntad del Señor. Quiero que Dios me diga, quiero que Dios me muestre cómo hacer la voluntad del Señor. Pues el Señor dejó principios para que lo practiques. Y como Jesús le dijo a aquel maestro de la ley, dice que los nacidos del Espíritu son como el viento, que nadie sabe ni de dónde viene ni hacia dónde va. O sea que el Señor está usando una figura retórica, no está tratando de hacer un tratado científico explicando de dónde sale el viento, sino que el Espíritu obra de esa manera. Y nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu. Mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Hacer la obra de Dios. Por eso que nuestra principal guianza, además de que es el Espíritu Santo, son los principios del reino, lo que nos ayudan a caminar y sentir realización y satisfacción diaria con lo que nosotros hacemos. Por eso yo veo esta combinación perfecta. La palabra del Señor nos enseña en Romanos, que dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y a veces nosotros espiritualizamos demasiado ese término, en el sentido de que tenemos que creer que el Espíritu nos va a susurrar cada paso que tenemos que dar en la vida. Y no es eso, es solamente dejarnos llevar por el Espíritu de Dios, mientras usamos principios, no son leyes, fíjate, son principios prácticos de vida, que al hacerlo nosotros estamos caminando en la voluntad de Dios, porque es imposible que nosotros podamos aplicar estos principios a nuestra vida si no es que el mismo Espíritu en el camino nos va dando la oportunidad. Vamos entonces con el principio. Vamos a comenzar. Por ejemplo, hoy se vende mucho en las redes sociales la vida exitosa, y cuando usted va a los canales más populares de las redes sociales y usted va en busca de contenido, y usted lo que se encuentra en esos contenidos muchas veces 7 pasos para alcanzar el éxito, cómo escapar de la pobreza en 5 pasos, cómo vivir de manera feliz. Entonces estas cosas pues hace que se vuelquen las multitudes a ellas. ¿Por qué? Porque la gente anda buscando eso, pero al final lo único que sufren son decepciones, porque ninguna de esas promesas trae cumplimiento alguno para nadie. Y entonces acá en los principios cristianos, que son diferentes, podemos ver algunos. Vamos a comenzar con el primero, es el principio del deleite. Yo comienzo siempre hablando de deleite cuando voy a hablar del principio del reino, porque eso es lo que es el reino. Hay un famoso filósofo alemán, Nietzsche, que decía que el cristianismo es una moral de esclavos, y no hay nada más lejos de la realidad que eso. Cuando tú te sientes
como creyente, como cristiano, como seguidor de Cristo, como un esclavo, es que tú no has experimentado, vamos a decir, las mieles del gozo de la presencia de Dios. Entonces, el cristianismo debe comenzar con deleite. No debe comenzar con miedo, no debe comenzar con pánico, sino con deleite. Cuando uno recibe la noticia de esa salvación gratuita a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, tiene que aflorar un gozo. Entonces, el principio del deleite, cuando usted se deleita en Dios, los vientos de Dios, el viento del Espíritu Santo, te va a ir guiando a puerto seguro, porque tú estás disfrutando lo que tienes. La gente no puede entender cómo tú y yo, como cristianos, podemos vivir en la vida sin disfrutar como ellos disfrutan. Para ellos nosotros nos lo estamos perdiendo todo, pero ellos nunca han probado el deleite de la presencia del Señor. Por eso la palabra de Dios en el Salmo 16:11 dice que en su presencia hay plenitud de gozos, delicias a su diestra para siempre. Ese es el cristianismo. Si no está produciendo eso en nuestra vida, nuestra dirección, nuestra guianza va a ser incierta. Lo que nos va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, siempre con una esperanza viva, es saber en el Dios en el que nosotros hemos creído y gozarnos en la presencia de ese poderoso Dios. Hay algo que tenemos que tener en cuenta, es que la intimidad corre el riesgo de que nosotros la enfoquemos como sacrificio. Por eso puse aquí sacrificio versus deleite. De alguna manera yo entiendo lo poderoso que es orar en la madrugada. Yo entiendo lo poderoso que es orar en la noche, pero lo que tiene de poderoso eso, o de adorar a esa hora, es la tranquilidad. Es el horario donde hay más silencio, donde hay más tranquilidad, donde no tienes interrupciones, donde hay menos posibilidades de que sientas interferencia en tu comunicación con Dios. Ya los teléfonos se dejan de sonar, pero no nos hacen más espirituales. Y hay personas que creen que si se levantan a las 2, 3 de la mañana diariamente, se están acercando mucho más a Dios que otras personas. Y eso es incompatible con el Evangelio. Reitero, no estoy diciendo que sea malo. Lo que estoy diciendo es que si nosotros lo enfocamos como sacrificio y pensamos que somos más espirituales que los demás, al tener ese tiempo de deleite en la presencia del Señor en la madrugada, estamos equivocados totalmente. Dios está a nuestra disposición 24/7, de todo el tiempo. El Señor nos da adormecimiento a sus ojos. Entonces, no es no hacerlo, sino hacerlo con la motivación equivocada. Entonces, si tú te levantas en la noche y lo ves como un encuentro donde tú te vas a deleitar en la presencia del Señor, eso es válido. Pero nadie dice conscientemente, no, estoy haciendo esto es un sacrificio que estoy haciendo. Uno lo decimos, pero muchas veces somos engañados por nuestra alma. Y eso a veces nos hace sentir la sensación de que somos un poco más espirituales, porque lo hacemos mientras otros están durmiendo. Particularmente a mí me encanta el horario de la noche, la madrugada, para estar en comunión con Dios. Me gusta. Les reitero por qué. Por lo que le dije al principio. Es el silencio, la tranquilidad, donde nadie te molesta y solamente estás tú y Él. Tienes menos posibilidad de desenfocarte de la comunión. Pero el secreto se llama deleite, disfrutar su presencia. Cuando tú en el reino practicas el principio del deleite, el gozo en la presencia de Dios, no te preocupes, Dios tiene el control. Dios, el Espíritu de Dios te guiará en su propósito. El segundo principio por el cual nos guía el Señor en su reino es el principio del perdón. Y usted dirá, perdón, ¿y cómo que el perdón puede guiarnos? Lógicamente, porque la falta de perdón es un obstáculo, es un freno. Cuando nosotros tenemos que perdonar y nosotros no hemos perdonado, se provoca en nosotros un freno que no nos permite ni avanzar ni ver el futuro, y mucho menos sentir el gozo y la seguridad de la guianza del Espíritu Santo. Este tema tiene que ser recurrente y no eventual. ¿Por qué razón? Porque casi todos los días tenemos que perdonar a alguien, ya sea en el mercado, ya sea en el tráfico, ya sea en la casa, en convivencia con la familia, ya sea en la congregación con los hermanos. Fíjate, nada más trata de enfocarte en verlo de esa manera. Diariamente necesitamos perdonar a alguien. ¿Y cuándo tengo yo que perdonar a alguien? Cuando de alguna manera injustamente te ha ofendido, te ha dañado, ha hecho algún mal contra ti. Y pues yo decía en el tráfico, porque en el tráfico muchas veces las personas son ofensivas. Y la tendencia humana, eso es un reflejo innato de todo ser humano. El ser humano siempre tratará de
de cuidar, de proteger su orgullo humano. Y nosotros sabemos que en el cristianismo no funciona así, funciona de una manera diferente. Entonces muchas veces hay personas ofensivas, por no decir violentas. Nosotros sabemos que hay muchas personas violentas en el tráfico, pero lo menos que te pueda pasar es una ofensa. Y en el momento en que eso sucede y sientas el calor interno de esa ofensa, ponte a orar por esa persona, porque esa persona que te ofendió es una persona que pudo haber tenido un mal día, o tú no sabes la realidad de esa persona, y tú eres una persona que vive en Cristo, tú eres una persona que camina en paz. Entonces tú tienes dos opciones: o esa ofensa te daña y tú tratas de responder, lo que estás haciendo es bajándote al nivel de esa persona, y la otra es comenzar a orar por esa persona. Y lo más fácil que uno puede hacer al orar por esa persona es entender que a esa persona le falta lo que a ti te sobra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esa persona? Perdonarle, pasar la ofensa por alto, perdonarle y decir: Señor, trata con su corazón, que esto te ayude, porque mantener el perdón siempre en la punta de la boca y en el corazón te va a hacer que la guianza de Dios a través de este principio sea permanente, usted pueda tener un enfoque claro hacia dónde usted va caminando. La falta de perdón envenena, cierra puertas y quiebra relaciones. Si usted no perdona, todo esto que le mencioné no es para la persona que te ofendió, es para ti, es solamente para ti. Lo primero que hace es que envenena tu alma, porque una ofensa hace que tú estés todo un día cavilando, hilvanando la ofensa, y eso te roba la bendición, te roba el gozo, te roba el gozo y te va envenenando gradualmente, y se puede prolongar dependiendo del tiempo que tú tengas esa ofensa en tu corazón. Dice que cierra puertas. Cierra puertas, ¿por qué? Porque cuando nosotros no perdonamos las puertas, todas las puertas se cierran. Dios no te puede bendecir. Yo he dicho en varias ocasiones, Dios no puede bendecir a un cristiano enfermo y amargado. No puede. ¿Por qué? Porque eso va en contra del principio del perdón del reino. Hay personas que dicen: ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no veo resultados en mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué no oigo a Dios? Sencillamente porque mientras hay perdón hay un obstáculo, se cierra la puerta. Cuando usted perdona, usted va a sentir un alivio en el alma y automáticamente las puertas se abrirán. Usted verá con claridad y retornará el gozo a su vida. Y cuando digo que quiebra relaciones, digo quiebra relaciones, quiebra todo tipo de relaciones, todo, empezando por la más importante, la de Dios. Cuando no hay perdón, y usted puede estar seguro, si usted no perdona, Dios ni siquiera te puede perdonar a ti. Es lo que dice la Biblia. Entonces se quiebra la relación con Dios. Se daña esa relación. Y cuando usted daña la relación vertical o la relación con Dios, ¿qué usted puede esperar para las demás relaciones? La falta de perdón, al traer esa amargura a tu vida, lo que hace es que contagie a la gente que está alrededor tuyo, como dice la carta a los Hebreos. Las raíces de amargura contagian a los demás, a las personas que te rodean. Ya vas a dañar a la persona, no a la que te ofendió, estás dañando a la gente que te ama, la gente que está contigo todos los días. Esas personas van a ser dañadas por la amargura que ha generado tu falta de perdón. Cuando usted perdona, usted está protegiendo su corazón. Trate de mantener su corazón saludable. El perdón protege tu corazón. El Señor Jesús dice en Marcos 11:26, porque si ustedes no perdonan, tampoco nuestro Padre que está en los cielos le perdonará vuestras ofensas. Hay una frase de Robert Henry que dice: el perdón es el regalo silencioso que dejas en el umbral de la puerta de aquellos que te han hecho daño. Ese es el golpe más duro que recibe un ofensor, es el perdón. No es el que tú le devuelves. Generalmente en el mundo lo que se acostumbra es a devolver el golpe, no igual, muchas veces multiplicado. Seguimos adelante. El principio del servicio. La vida está llena de oportunidades para servir. Generalmente yo les digo a las personas, cuando usted salga, si usted sale con la expectativa de que Dios quiere hacer algo con tu vida en ese día, usted va a ver la oportunidad. ¿Cuándo tú no ves la oportunidad? Cuando tú te levantas en la mañana, como muchas veces nos levantamos, salimos a vivir un día más con el trajín de la vida, corriendo para aquí, tengo que resolver aquí, tengo que hacer esto, tengo el tiempo, se me va. En este país, que es un país de prisas y de carreras y de estrés, no nos damos cuenta. Las oportunidades Dios nos las pone delante y nosotros no nos damos cuenta. ¿Para qué estamos aquí? Es para hacer la obra de Dios. La palabra del Señor nos enseña que estas obras en las que nosotros andamos están preparadas
para nosotros de antes de la fundación del mundo, desde el principio. Dios tiene algo para cada uno de ustedes y cada una de ustedes a día. A veces pensamos que los únicos que están haciendo un gran trabajo somos nosotros los predicadores. No, hermano, no. Siempre le hemos dicho a la iglesia que nuestro trabajo como cristianos nuestro principal trabajo comienza cuando terminamos aquí, que apagamos la cámara o cuando nos bajamos del púlpito. Nuestro trabajo está en la calle, en un hospital, al lado de un enfermo, orando por una persona en situaciones difíciles. Ahí es donde está el verdadero trabajo, todo lo demás es hablar. Y ese es el trabajo de todos los cristianos. Hay personas que dicen, yo quisiera que Dios me usara. Pero ¿cómo Dios no te está usando? Dios está listo para usarte, hay oportunidades. Lo que pasa es que tú no las ves. El peor enemigo del servicio es buscar visibilidad. Eso sí es importante. Hay veces que usted va a servir y es imposible no tener visibilidad. Ahora, lo malo es cuando se busca la visibilidad. Es la intención. Porque hay veces que usted va a hacer una obra de amor en el servicio y es casi imposible para usted ocultarse para hacerlo. Es público. Pero en su corazón no está la intención de publicar eso. Por eso el peor enemigo del servicio es buscar visibilidad. ¿Por qué? Al final, si usted le hace un servicio a una persona, esa persona va a ser bendecida. Sí, no hay quien le quite la bendición, pero usted se pierde la recompensa. Se la pierde. O no se la pierde. No pierdes la recompensa, lo que ya la obtuviste con la visibilidad. O sea, la recompensa por el servicio se recibe de dos maneras. O te la da Dios o te la dan los hombres. Pero que uno se siente también, pastor, cuando te dicen, qué bueno, tú eres un amor de Dios, mira en qué momento mira lo que tú has hecho por mí, mira que te has sacrificado por mí, has tomado de tu tiempo para dedicármelo. Y a nosotros nos gusta eso, a nuestro ego le gusta eso. Nosotros disfrutamos eso, pero ya ahí está recibiendo la recompensa. Entonces, es preferible hasta que a quien tú serviste se olvide de ti, pero que no pierda la recompensa que viene de parte de Dios, porque Dios sí sabe recompensar y lo hace bien. Jesucristo hizo un performance clásico con sus discípulos para que nunca se olvidaran. Jesús tenía dos maneras de enseñar. Número una era hablarle a la gente y decirle lo que le quería decir. Y la segunda manera eran performance, como este que hizo ahí con sus discípulos, cuando se ató la toalla a la cintura y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Ese fue un mensaje práctico. ¿Con qué propósito? De enfatizar la importancia que tiene el servicio. Y él dijo, mira, yo vine para servir, no para ser servido. Y le dio ese ejemplo a los apóstoles. Entonces, las jerarquías eclesiásticas de alguna manera se han invertido. A veces vemos las autoridades eclesiásticas como la punta de la pirámide, como hay pirámides de mando y de importancia, pero la pirámide del reino es invertida. Los servidores tienen que ser los de abajo. El principio de la honra. Honrar es reconocer a alguien por lo que es, por lo que ha hecho, por lo que significa para nosotros, y toda honra debe comenzar con el primero, con nuestro Dios. Honra a Dios. La Biblia nos enseña que debemos honrar a quien honra merece. Toda persona que merece honra, hay que honrarle. Honra a tus padres. Eso, si de alguna manera el día del cumpleaños de tu madre te tomas una foto y la pones en Facebook y dice, te felicito, eres la mujer más bella y más importante para mi vida, y la pones en el Facebook, y luego te largas y te metes 4 o 5 meses sin preocuparte ni siquiera darle una llamada a tu padre. Eso es hipocresía, eso es pura hipocresía, hermano. Y cuando digo tu madre, lo digo con tu esposa. Esta es la mujer más bella, la única, la mujer más importante de mi vida. La pones en una red social, pero luego no la honra, no la reconoce, no la estima, no la cuida. También la palabra nos enseña a honrar a los que nos instruyen en la palabra. En este caso, toda persona que ha invertido en tu vida, honrale siempre a nuestros pastores, todos esos pastores que fueron nuestros pastores, otros que fueron superintendentes, unos con un defecto, otros con otro, otros llegaban, otros no llegaban. Todos aportaron a nuestra vida y se requiere que nosotros aprendamos a honrar. Dice Mateo 7:12, haz a otros todo lo que quisieras que te hagan a ti, dice esta versión. En esto se resumen las enseñanzas de la ley y de los profetas. Dice Jesús claramente. No, que cuántos mandamientos yo tengo, que cuántos mandamientos tiene la ley. Pues resúmelo aquí. Haz con los demás lo que tú quieres que los demás hagan contigo. ¿A ti te gusta que te traten bien? Trata bien a los demás. No, pero yo lo trato bien y me trató mal. Ese es su problema. Esa es su enfermedad.
no la mía. Lo mío es tratarte bien. Así de sencillo. Te trato bien porque así quiero yo que me traten a mí, con respeto. Y es casi imposible que una persona que te trate mal y tú le trates bien, de alguna manera no retome y tenga que reajustar su actitud. Y el último dice que es el principio de la siembra. Por eso la palabra siembra y cosecha siempre está presente en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y una nueva, cuando Jesús va a hablar acerca de la resurrección, dice que si la semilla no cae a tierra primeramente, y dice que se pudre su capa, no brota una nueva planta, y esa nueva planta va a llevar grano. Entonces el principio de la siembra está presente. Es una lástima que mucha gente hayan distorsionado y hayan hasta cierto punto degenerado este principio, porque hay muchas personas que abusan de él solamente enfocándolo a dinero, que de hecho también el dinero se siembra, porque que lo dice la palabra de Dios. Pablo se lo dice a los corintios: el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. No se está refiriendo a cosas espirituales, está refiriendo a dinero, a recursos materiales. Entonces, un principio poderoso. Todas nuestras acciones son semillas. La siembra siempre tendrá resultados, sean buenos o sean malos. El que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, dice la palabra del Señor. El que siembra para el espíritu, que cosechará vida eterna. Es siembra. O sea que todo ser humano siempre está sembrando algo, y lo que tú siembres vas a cosechar. Por eso el profeta Oseas 8:7 dice: porque sembraron viento y torbellino segarán. Está hablando al pueblo de Dios con su pecado, falta de arrepentimiento. Dice, la cosecha va a venir segura. Si siembras viento, viene torbellino. Y está hablándole también usando son frases retóricas que significa el mal va a venir porque lo único que ustedes han hecho es sembrar mal. Y así funciona, hermano, así funciona. Hay personas que dicen: no, yo renuncio a hacer el bien porque he hecho tanto bien en la vida y lo único que he cosechado es mal. No, el mal siempre va a estar, pero una siembra de bien siempre va a producir una cosecha de bien. Tu problema es que tú lo estás esperando del lugar donde sembraste o de la persona en quien sembraste. Muchas veces la cosecha viene de otra parte, pero de que viene porque así lo promete el Señor. La pregunta que nos pudiéramos hacer esta noche es: ¿qué estoy sembrando? Si es crítica, espera crítica. Si es rencor, espera rencor. Si es falta de perdón, espera falta de perdón. Si es bien, gozo, compañerismo, amor, hermandad, prepárate, eso viene de vuelta. Muchas veces no fue una mala temporada, ¿sabes? Que hay veces que llega un momento y uno dice: wow, parece que todo lo malo se juntó, todo me viene junto. ¿Qué pasó? Y puede ser que no sea precisamente una mala temporada, sino una mala siembra. Hay temporadas que son el resultado de malas siembras, de malas decisiones. No podemos culpar a Dios, ni siquiera al diablo, muchas veces por las malas temporadas o malas cosechas que tenemos en la vida, porque muchas veces vienen a ser el resultado de malas siembras. Es bueno tener eso presente, y termino con lo que dice 1 Corintios 9:6. Pero esto digo, que el que siembra escasamente también segará, y el que siembra abundantemente también segará. ¿Quieres ser guiado por Dios en el reino? Camina en los principios. Mira los principios, dime qué estás haciendo con estos principios, y vas a encontrar propósito. Vas a salir de ese vacío existencial que muchas veces, aún siendo cristiano, siente, porque quizá diga: no sé qué voy a hacer, no sé si lo que estoy haciendo es correcto. Levántate cada mañana, repásate los principios del reino y sal al mundo, que tú verás que vas a tener una vida con propósito y vas a llegar a puerto seguro con nuestro Señor.